Imagina que huyes de tu pasado, buscando refugio en un pueblo remoto azotado por el viento y la lluvia. Encuentras una cabaña solitaria al borde de un acantilado, y una luz misteriosa parpadea en un faro abandonado. ¿Te atreverías a descubrir quién enciende esa luz y qué secretos esconde? Esta es la historia de Sofía, una mujer que busca olvidar, y Mateo, el guardián de las palabras y de un faro olvidado. Si quieres saber qué secretos esconde el faro y cómo cambiará la vida de Sofía, dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias como esta y no te perderás el desenlace. El viento de Irlanda no acaricia, golpea. Sofía bajó del autobús y sintió que el frío le cortaba las mejillas como una cuchilla de afeitar. El cielo era un bloque de cemento gris que se fundía con un mar furioso y oscuro. Ella apretó las asas de su maleta vieja hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No traía mucho consigo, solo algo de ropa de lana pesada, un par de fotos que no quería mirar y un vacío en el pecho que pesaba más que todo su equipaje. El pueblo de Killorglin parecía dormido bajo una bruma espesa que lo envolvía todo. Las casas de piedra se amontonaban frente a la costa, protegiéndose mutuamente del salitre. Sofía respiró hondo por primera vez en meses. El aire olía a sal, a turba quemada y a una soledad inmensa. Era exactamente lo que necesitaba para desaparecer del mundo. Su nueva casa era una pequeña cabaña de madera vieja, situada peligrosamente cerca del borde del acantilado. El suelo de pino crujía bajo sus botas con cada paso que daba por las habitaciones vacías. Sofía dejó caer la maleta en el centro de la sala y se envolvió en su manta de cuadros favorita. No encendió la luz. Se quedó sentada frente a la ventana empañada, viendo cómo la oscuridad se tragaba el horizonte lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, un hábito nervioso que no había podido dejar desde el accidente. En la gran ciudad, el ruido constante de los coches no la dejaba pensar. Aquí, el silencio era absoluto, roto solo por el rugido rítmico de las olas contra las rocas. Se tocó la cicatriz de la muñeca, oculta bajo el reloj. El dolor físico se había ido. El otro dolor, el que ardía por dentro, seguía ahí. Al día siguiente, Sofía caminó hacia la pequeña biblioteca municipal del pueblo para empezar su nuevo empleo. Era un edificio bajo, con estanterías que llegaban hasta el techo, y un olor penetrante a papel viejo y humedad. Al entrar, el calor de la chimenea de piedra le devolvió un poco de color a la cara. No había nadie, solo filas interminables de lomos desgastados por el tiempo. Ella empezó a pasar los dedos por los libros, sintiendo la textura del papel. El tacto del cuero y la tela la calmaba de una forma casi mágica. Era el único lenguaje que entendía ahora que las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Empezó a organizar los tomos de poesía antigua. De repente, sus dedos se detuvieron en una edición vieja de versos marineros. Estaba llena de arena fina entre las páginas. Alguien lo había leído frente al mar. «Ese libro pertenece al faro de la punta», dijo una voz ronca y amable a sus espaldas. Sofía dio un salto, su corazón golpeando con fuerza contra las costillas. Era la abuela Rosa, una mujer con la piel arrugada como un mapa antiguo y ojos que parecían haberlo visto todo. Llevaba un chal de lana negra y sostenía una taza de té humeante entre sus manos nudosas. Rosa se acercó lentamente, cojeando un poco de la pierna derecha, mientras observaba a la joven bibliotecaria. Se sentó en un sillón de terciopelo raído y le hizo un gesto a Sofía para que se acercara. La anciana le contó que el faro de la punta llevaba años oficialmente abandonado, pero a veces, en las noches de tormenta, una luz tenue y amarillenta parpadeaba en lo alto. Nadie del pueblo subía allí. Era un lugar para los que ya no esperan nada de la vida. Sofía miró por la ventana lateral hacia el promontorio rocoso que se adentraba en el Atlántico. Allí estaba. El faro se alzaba como un gigante herido contra el cielo plomizo y triste. Su pintura blanca estaba descascarada por el viento
y el hierro de la linterna se veía oxidado por las décadas de abandono. Parecía una columna de hueso surgiendo directamente de la tierra húmeda. Sofía sintió una atracción extraña, una punzada de curiosidad que no sentía desde antes de la tragedia. Rosa le advirtió que el camino era peligroso, lleno de piedras sueltas y ráfagas de viento traicionero, pero para Sofía, ese lugar solitario gritaba su mismo idioma, el idioma del olvido y de las cosas rotas. Esa misma tarde, mientras el sol se ocultaba sin brillo, decidió que caminaría hasta allí. El camino hacia el faro era un sendero estrecho que bordeaba el abismo con crueldad. El viento tiraba de su abrigo con fuerza, intentando empujarla hacia el vacío de las rocas. Sofía caminaba con la cabeza baja, sintiendo el spray del mar salpicándole la cara y quemándole los ojos. Cada paso que daba le dolía en los pulmones porque el aire era puro y gélido. Cuando finalmente llegó a la pesada puerta del faro, se detuvo en seco, conteniendo el aliento. La madera estaba podrida, reforzada con tablones toscos de madera de deriva. No había rastro de vida aparente, pero el suelo alrededor de la entrada estaba impecablemente limpio. No había hojas secas ni rastro de basura, solo una piedra lisa y redonda colocada justo en el centro del umbral. Sofía estiró la mano, pero un escalofrío la detuvo. Alguien la miraba desde arriba. Regresó a su pequeña cabaña antes de que la noche cayera por completo sobre el acantilado. Al llegar a su puerta, encontró algo que definitivamente no estaba ahí cuando se fue por la tarde. Sobre el felpudo de esparto, había un libro envuelto cuidadosamente en un trozo de lona impermeable. Sofía lo recogió con cuidado, sus dedos rozando la tela áspera y fría. Entró rápidamente en casa y cerró la puerta con doble llave, sintiendo que el pulso se le aceleraba. Con las manos todavía temblorosas por el frío, desenvolvió el paquete sobre la mesa de la cocina. Era una edición antigua y preciosa de Cumbres Borrascosas. Al abrirlo, una pequeña nota de papel amarillento cayó al suelo de madera. El papel olía a tabaco de pipa y a salitre puro. Para la nueva guardiana de las palabras, decía la nota con letra firme. Esa noche, Sofía no pudo cerrar los ojos ni un solo segundo. Se quedó pegada a la ventana de su dormitorio, observando la silueta negra del faro recortada contra las estrellas. De repente, sucedió. Una pequeña luz amarilla se encendió en la galería superior, justo debajo de la linterna principal. No era la gran lámpara del faro, sino una linterna de mano moviéndose con lentitud. La luz se desplazaba de un lado a otro, como si alguien estuviera patrullando la pasarela exterior en la oscuridad. Sofía entrecerró los ojos para intentar ver más allá de la bruma. Por un segundo eterno, creyó ver una figura alta y delgada recortada contra el débil resplandor. El hombre se quedó totalmente quieto, mirando fijamente hacia el pueblo, mirando hacia donde ella estaba. Luego, la luz se apagó de golpe. Los días siguientes se convirtieron en un extraño juego de sombras y silencios compartidos. Sofía decidió participar y empezó a dejar un libro en la base del faro cada tarde al salir del trabajo. Un día era poesía de Neruda, otro día una novela de aventuras que hablaba de tierras lejanas. Y cada mañana, sin falta, encontraba otro volumen en su propia puerta con una breve anotación sobre el libro anterior. Neruda escribe con fuego en las venas, decía una de las notas encontradas. La aventura es el único refugio que les queda a los que son cobardes, decía otra nota más amarga. Sofía empezó a sentir que conocía a ese hombre misterioso sin haber escuchado nunca su voz. El farero, Mateo, se convirtió en su único secreto. Ella dejó de llorar por las mañanas. Un martes de lluvia torrencial, Sofía decidió que no podía seguir esperando más tiempo en la sombra. Se puso sus botas de agua y el chubasquero amarillo que apenas la protegía del viento y subió la colina con determinación. El mar estaba furioso, las olas estallaban contra las rocas negras como cañonazos de un barco de guerra antiguo. Al llegar al faro, vio que la puerta estaba entreabierta por primera vez desde su llegada.
Un hilo de humo denso salía de la chimenea lateral, luchando valientemente contra la lluvia. El olor a estofado de pescado y madera quemada se mezclaba con el salitre del ambiente. Sofía empujó la madera podrida con miedo. El interior era cálido, lleno de estanterías improvisadas, hechas con tablones de naufragios. En el centro, un hombre de hombros anchos le daba la espalda. «Has tardado mucho en venir», dijo él sin girarse. Sofía se quedó petrificada. El calor del interior la golpeó como una bofetada física. Era un calor denso, cargado de aroma a resina de pino y a té de hierbas amargas. Sus pulmones, acostumbrados al aire gélido de fuera, ardieron de repente. No podía mover los pies. Se sentía como una intrusa atrapada en el santuario de un ermitaño. El hombre seguía de espaldas, removiendo algo en una olla de hierro fundido sobre la chimenea. El sonido del cucharón rozando el metal era lo único que rompía el silbido del viento. Sofía tragó saliva. El agua de su chubasquero goteaba rítmicamente sobre el suelo de piedra. Cada gota sonaba como un tambor en el silencio sepulcral de la habitación. Tenía la garganta seca, las manos entumecidas y el alma en vilo. Quería salir corriendo, pero algo en esa voz la mantenía clavada al suelo húmedo. Mateo se dio la vuelta lentamente. No era el monstruo que ella había imaginado, pero tampoco un hombre común. Tenía el rostro surcado por líneas profundas, como si el viento de Irlanda hubiera tallado su piel durante décadas. Sus ojos eran de un azul acero, tan claros que parecían transparentes bajo la luz de las velas. Llevaba un jersey de lana gruesa, de un color grisáceo, que se mimetizaba con las rocas del acantilado. Sus manos eran grandes, rudas, y estaban manchadas de tinta y grasa. La observó sin parpadear, con una intensidad que hizo que Sofía retrocediera un paso. No había rastro de amenaza en su mirada, solo una curiosidad cansada y antigua. Parecía un hombre hecho de naufragios y soledades compartidas. Se limpió las manos en un trapo sucio y señaló una silla de madera cerca del fuego. El gesto fue simple, pero cargado de una hospitalidad silenciosa. «Perdone la intrusión. Yo solo…», comenzó Sofía, pero su voz se quebró a la mitad. Sus cuerdas vocales no estaban acostumbradas a la vibración del habla. Mateo no dijo nada. Se acercó a una mesa pequeña cubierta de mapas amarillentos y herramientas de latón oxidado. Cogió una taza de cerámica desportillada y sirvió un líquido oscuro y humeante. Se la tendió con un brazo firme, evitando el contacto visual directo para no asustarla. Sofía aceptó la taza con ambas manos. El calor del barro cocido empezó a descongelar sus dedos blancos. El primer sorbo le supo a miel y a algo parecido al jengibre. Le quemó la lengua, pero el dolor era agradable. Era una señal de que todavía estaba viva, de que sus sentidos aún funcionaban. Se sentó en la silla, sintiendo el peso de su propia ropa empapada. El fuego crepitaba con una fuerza salvaje. «Te vi bajar del autobús el lunes», dijo Mateo finalmente. Su voz era como el crujido de la madera vieja. «Traías demasiado peso en la mirada. Este pueblo no es para turistas. Aquí solo vienen los que quieren que el mar les devuelva lo que perdieron, o los que quieren que el mar se lo trague todo de una vez. Tú no pareces de las que buscan devoluciones». Sofía bajó la vista hacia su taza. Sus dedos acariciaron la cicatriz de su muñeca de forma inconsciente. El hombre lo notó, pero no hizo ningún comentario. Se sentó frente a ella, manteniendo una distancia prudencial. El resplandor de las llamas bailaba en sus pupilas. Sofía sintió que él podía leer sus secretos más oscuros sin necesidad de palabras. Era la primera vez en años que alguien la miraba sin lástima. Mateo la miraba como si fuera un libro difícil de entender, pero que valía la pena leer. El silencio regresó, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio denso y protector, como una manta pesada. Sofía recorrió con la mirada las paredes del faro. Había estanterías por todas partes, hechas con tablas recuperadas de la playa. Miles de libros se amontonaban en un desorden casi artístico. Muchos tenían las cubiertas hinchadas por la humedad,
otros estaban atados con cuerdas para que no se deshicieran. Mateo se levantó y caminó hacia un rincón oscuro de la estancia. Regresó con un ejemplar de poesías de Dickinson. Tenía los bordes quemados, como si hubiera sobrevivido a un incendio. Lo dejó sobre las rodillas de Sofía con una delicadeza extrema. Ella rozó la superficie rugosa de la encuadernación. Sintió una descarga eléctrica que le recorrió la espalda. Era un objeto herido, igual que ella. El hombre parecía curar los libros con el mismo cuidado que un médico trata una herida abierta. ¿Por qué me dejas libros en la puerta?, preguntó ella en un susurro apenas audible. Mateo se encogió de hombros, un movimiento brusco y honesto. Se apoyó contra la pared de piedra curva, cruzando los brazos sobre el pecho. Explicó que los libros son faros para los que navegan en la oscuridad de su propia mente. Dijo que ella parecía estar en medio de una tormenta perfecta, sin brújula y sin puerto. Sofía sintió que las lágrimas empezaban a agolparse en sus ojos. Hacía mucho tiempo que no permitía que nadie se acercara tanto a su centro de gravedad. El farero hablaba con una cadencia hipnótica, como si sus palabras fueran olas rompiendo en la orilla. No intentaba consolarla con frases hechas ni con optimismo barato. Solo reconocía su dolor como algo real, algo tangible. Eso era más de lo que cualquier psicólogo en la ciudad había logrado hacer por ella. De repente, una ráfaga de viento especialmente fuerte hizo temblar la estructura del faro. El cristal de la ventana vibró con un gemido metálico. Sofía se sobresaltó, derramando un poco de té sobre su mano. Mateo no se inmutó. Estaba acostumbrado a los caprichos del Atlántico. Se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad absoluta del océano. Le contó que el mar no tiene piedad, pero tampoco tiene malicia. Solo es fuerza pura. Sofía se levantó y se puso a su lado, manteniendo una distancia de unos pocos centímetros. El vaho de su respiración empañó el cristal frío. Afuera, la espuma de las olas brillaba con una luz fantasmagórica en la base de los acantilados. Se sentía pequeña, insignificante frente a la magnitud de la naturaleza. Esa insignificancia la liberaba. Si el mundo era tan grande y poderoso, sus problemas personales perdían un poco de su peso asfixiante. Mateo señaló un punto lejano en el agua, donde las olas parecían hervir con más furia. Le habló de las corrientes traicioneras que rodeaban la punta. Dijo que ese lugar era un cementerio de barcos y de sueños rotos. Su voz se volvió más baja, más rasposa. Sofía notó cómo sus hombros se tensaban bajo el jersey de lana. Había una sombra en su rostro, que no provenía de las velas. Era una sombra interna, una pena que parecía haber echado raíces en sus huesos. Ella quiso preguntar, quiso saber qué lo había llevado a ese aislamiento voluntario, pero se contuvo. Sabía que las heridas profundas necesitan tiempo para airearse. El hombre que salvaba libros de la humedad tenía sus propias páginas arrancadas. Se quedaron allí, uno al lado del otro, viendo cómo la lluvia golpeaba el cristal con la furia de 1000 dedos invisibles. Pasaron las horas y la tormenta no daba tregua. Mateo le ofreció quedarse hasta que el viento amainara un poco. Le preparó un rincón con mantas viejas y un cojín que olía a lavanda seca y a encierro. Sofía se sentó en el suelo, rodeada de historias escritas por otros, sintiéndose extrañamente a salvo. Él volvió a su rincón de trabajo, concentrado en reparar el lomo de un atlas antiguo. El sonido de sus manos trabajando, el roce del pegamento y el papel, era una canción de cuna para los nervios destrozados de la joven. Por primera vez en meses, el nudo en su estómago empezó a aflojarse. No era felicidad, era algo más parecido a la tregua, una pausa en la guerra constante que libraba contra sus propios recuerdos. Cerró los ojos por un momento y se dejó llevar por el calor de la chimenea. Justo antes de quedarse dormida, Sofía escuchó a Mateo tararear una melodía triste. Era una canción marinera, lenta y monocorde. Parecía un lamento dirigido a alguien que ya no podía escucharlo. Ella abrió un poco los ojos y lo vio de perfil. El hombre sostenía un pequeño marco de fotos de madera, oculto entre las sombras de su escritorio.
Lo miraba con una devoción dolorosa, con los dedos trazando el contorno de lo que parecía ser una figura femenina. El misterio del farero empezó a cobrar una forma trágica en la mente de Sofía. Él no estaba allí para vigilar el mar. Estaba allí para esperar a que el mar le devolviera algo que se llevó hace mucho tiempo. La bibliotecaria se acurrucó bajo las mantas, comprendiendo que ambos eran supervivientes de naufragios diferentes, compartiendo una balsa hecha de piedra y libros viejos. La luz del alba entró por los cristales sucios como un susurro de plata. Sofía se despertó con el cuerpo entumecido, pero con una extraña calma en el pecho. Mateo ya no estaba en su escritorio. El fuego se había reducido a unas brasas temblorosas que proyectaban sombras largas sobre las paredes de piedra. Ella se levantó y se acercó a la mesa de madera. Allí seguía el pequeño marco de fotos que él miraba con tanta devoción anoche. Era una mujer joven, de ojos brillantes y cabello revuelto por la brisa, riendo frente a una red de pescar. Debajo de la foto había un nombre grabado con cuidado en la madera: Elena. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo un hombre solitario, era un hombre esperando un milagro que el mar nunca concede. El olor a café recién hecho flotaba en el ambiente, mezclado con el eterno perfume de salitre y papel viejo que envolvía el faro entero. Mateo apareció por la trampilla del suelo cargando unos troncos secos de madera de deriva. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, que todavía sostenía el marco en sus manos temblorosas. No hubo reproche en su gesto, solo una rendición absoluta en su mirada cansada. Se sentó pesadamente en el banco de madera y dejó que el silencio se instalara entre ellos durante unos minutos eternos. Le contó que Elena era su esposa y que el faro fue su primer hogar feliz. Aquella noche de tormenta, hace 5 años, el mecanismo de la linterna falló de forma imprevista. Él bajó al pueblo a buscar una pieza de repuesto, confiando en que el mar estaría tranquilo. Pero el Atlántico rugió sin aviso. El bote de Elena chocó contra las rocas ciegas, a pocos metros de la orilla, mientras la luz del faro permanecía apagada. Ella murió intentando llegar a él en medio de la oscuridad absoluta. Sofía dejó la foto en su lugar y se sentó a su lado, sintiendo el frío que emanaba de su ropa húmeda. Se levantó la manga del jersey y mostró la cicatriz blanca y gruesa que le cruzaba la muñeca. No era de un intento de suicidio, sino del cristal roto de un parabrisas en una noche lluviosa. Le contó sobre el coche, la ciudad ruidosa y cómo ella conducía cuando el camión perdió el control en la curva. Su hermano pequeño no sobrevivió al impacto brutal. Ella se quedó con los libros y el silencio porque las palabras de los vivos le recordaban constantemente su fracaso. Mateo la escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre las rodillas nudosas. 2 almas rotas se reconocieron en la penumbra de un faro abandonado por el mundo. Ya no eran 2 extraños compartiendo lecturas, eran 2 supervivientes agotados de luchar contra la corriente. El llanto de Sofía fue silencioso, pero Mateo le puso una mano ruda sobre el hombro para sostenerla. «Tenemos que encenderlo de nuevo», dijo ella con una firmeza que no sabía que poseía. «No por los barcos, Mateo, por nosotros, por ellos». El farero la miró como si estuviera loca o poseída por un sueño imposible. El mecanismo estaba oxidado por décadas de abandono. Los engranajes de bronce estaban soldados por el salitre, y el gobierno lo había dado por perdido hacía mucho tiempo. Pero Sofía insistió con una chispa nueva en sus ojos. No quería que ese gigante de piedra siguiera siendo un monumento al dolor y al olvido. Quería que fuera un grito de resistencia contra la pena. Pasaron las semanas y la rutina de ambos cambió por completo. Sofía subía cada tarde después de su turno en la biblioteca con las manos cargadas de aceites, limas y trapos limpios. Juntos empezaron la batalla física contra el óxido. El sonido metálico de las herramientas sustituyó al silencio lúgubre de las habitaciones circulares. El trabajo era agotador y les dejaba los músculos ardiendo cada noche. El frío calaba los huesos
y el viento intentaba echarlos de la pasarela exterior cada vez que salían a limpiar los cristales de la linterna principal. Mateo recuperó poco a poco el brillo en sus ojos de acero. Sofía ya no tenía pesadillas con el sonido de cristales rotos y sirenas de ambulancia. Sus pesadillas fueron sustituidas por el esfuerzo físico y el olor penetrante a pintura blanca. Pintaron la torre centímetro a centímetro, desafiando al abismo que se abría bajo sus pies. Abuela Rosa subía de vez en cuando, cojeando pero decidida, llevándoles cestas con pan caliente y estofado de cordero. El pueblo entero empezó a notar el cambio visual. La gente se detenía en la costa para mirar hacia el faro, preguntándose si el ermitaño y la bibliotecaria lograrían lo imposible. La estructura empezaba a brillar como un hueso pulido bajo el sol. Una tarde de diciembre, Mateo se derrumbó de repente. Estaba intentando encajar una de las lentes de Fresnel cuando el peso del recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola. Se dejó caer al suelo de piedra, cubriéndose la cara con las manos manchadas de aceite negro. El miedo a fallar otra vez lo paralizaba por completo. Sofía se acercó y, sin decir una palabra, sacó un pequeño libro de su abrigo. No era poesía esta vez. Era un manual de navegación antiguo que él mismo le había prestado semanas atrás. Ella leyó en voz alta un pasaje sobre cómo las estrellas siempre están ahí, incluso cuando las nubes más densas las ocultan. Le recordó que el pasado es una ancla pesada, pero el futuro es el viento que hincha las velas. Le pidió que no permitiera que la oscuridad de aquella noche fuera el punto final de su historia. Mateo respiró hondo, tragándose el nudo de su garganta, y se levantó con esfuerzo. El solsticio de invierno llegó con una calma inusual en el traicionero mar Atlántico. El mar parecía un espejo de mercurio bajo la luna llena. Todo estaba finalmente listo para la prueba. El mecanismo de rotación, limpiado y engrasado con esmero, esperaba el impulso final. Las lentes, pulidas con vinagre y esfuerzo, brillaban como diamantes gigantescos en lo alto de la Torre Blanca. Sofía y Mateo subieron los escalones de caracol en un silencio cargado de electricidad. El aire en la linterna era puro, helado y lleno de promesas. Habían colocado una lámpara moderna y potente conectada a un generador que Mateo había reparado durante noches enteras de insomnio. Estaban a punto de cambiar el destino de Kilorglin para siempre. Sofía le cedió el interruptor a él con un gesto dulce. Era su redención personal, su momento de pedir perdón al mar y a la memoria de Helena. Mateo cerró los ojos un segundo y accionó el contacto con decisión. Hubo un zumbido eléctrico vibrante, un pequeño parpadeo de incertidumbre y de repente la luz explotó en la noche. Un haz blanco, sólido y poderoso, rasgó la oscuridad del océano como una espada de cristal puro. El mecanismo empezó a girar con un ritmo hipnótico, un latido de luz que recorría la costa cada pocos segundos. Sofía soltó un grito de alegría pura que se perdió en el rugido del viento. Abajo, en el pequeño pueblo, las luces de las casas se encendieron de golpe. La gente salió a sus puertas de piedra, señalando con asombro hacia el promontorio rocoso. El gigante ya no estaba herido ni olvidado. El faro volvía a ser el guardián orgulloso de las almas perdidas. Mateo se quedó mirando el horizonte lejano, donde la luz se perdía en la inmensidad. Sintió que el peso de la culpa se desprendía de su espalda. Se giró hacia Sofía y la atrajo hacia sí con una urgencia que nacía del alma. No hubo palabras innecesarias ni promesas vacías. El beso supo a sal, a frío intenso y a un futuro que empezaba a escribirse en ese mismo instante. Ella se aferró a su jersey de lana pesada, sintiendo la solidez de su pecho y el calor reconfortante de su aliento. Ya no era la joven asustada, que huía de sus miedos en un autobús de línea. Era una mujer que había encontrado su puerto seguro en los brazos de un hombre que también estaba roto. La luz del faro pasaba sobre ellos rítmicamente, iluminando sus rostros y volviéndolos a dejar en la penumbra protectora.
Era un ciclo de claridad y sombra, exactamente igual que la vida misma. El vacío en el pecho de Sofía se había llenado de una sustancia nueva y brillante: esperanza. Decidieron no hundirse nunca más en el silencio. Meses después, el faro se convirtió en una biblioteca comunitaria única en el mundo. Las estanterías hechas de madera de deriva ahora albergaban miles de volúmenes que viajeros de todas partes enviaban por correo. Sofía y Mateo vivían en la pequeña casa del guardián, despertándose cada mañana con el sonido rítmico de las olas. Ella ya no escondía su cicatriz bajo el reloj. La llevaba como una medalla de supervivencia y fuerza. Él seguía cuidando la luz cada noche, asegurándose de que nadie más tuviera que caminar a oscuras por la costa. A veces, la abuela Rosa los visitaba para contar historias nuevas a los niños del pueblo que subían a leer frente al mar infinito. El faro de las almas perdidas ya no hacía honor a su triste nombre. Ahora era el faro de los encuentros, un símbolo de que, por muy profunda que sea la noche, siempre hay una luz esperando ser encendida. ¿Crees que Mateo hizo lo correcto al abrir su mundo a Sofía? ¿O estaba protegiendo un secreto demasiado oscuro para compartir? Si disfrutaste de esta historia sobre la soledad, la redención y el poder de las palabras, deja un like y suscríbete. Tenemos historias increíbles como esta todos los días. No te las pierdas. Únete a nuestra comunidad ahora.